Ok, entonces continuando con las patologías benignas de los ovarios, hoy vamos a ver ovario poliquístico. ¿Qué es? Para empezar, es un trastorno endocrino y metabólico heterogéneo, obviamente un solo género, un solo origen, de probable origen genético, influido por factores ambientales como la nutrición y la actividad física. Sus principales características son datos de hiperandrogenismo, o sea, presencia de o aumento de hormonas androgénicas, hormonas de los andrógenos. ¿Okay? Recuerden que andrógenos son las hormonas masculinas y estrógenos son las hormonas femeninas. Entonces, en un ovario poliquístico te podrás dar cuenta que va a aumentar la cifra de los andrógenos. Una de las características que presentan estas pacientes son hirsutismo, acné y trastornos menstruales. Se asocia también con obesidad, generalmente central, y anormalidades metabólicas como resistencia a la insulina. Que recuerden que resistencia a la insulina tiene que ver precisamente con la obesidad. Una de las cuestiones que podemos hacer para evitar o para, pues, como prevenir de alguna forma, va a ser el cambio de los estilos de vida. Sí, uno de los problemas principales es la obesidad y la disminución de la actividad física. Bueno, podemos contrarrestar esta patología con lo contrario. Primero, dieta con restricción calórica y, obviamente, aumentar la dosis de ejercicio. Además de aumentarla, que sea algo constante, porque a veces nos da por hacer ejercicio un día y matarnos ahí 1 o 2 horas y después no volver a hacer ejercicio en 2 semanas. Entonces la verdad es que más que el tiempo, lo importante va a ser la constancia de estos ejercicios. Los factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de este síndrome de ovario poliquístico son antecedentes de menarca temprana, antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico e incremento excesivo de IMC al inicio de la menarca, o sea, prácticamente en la pubertad. ¿Qué significa? Ganar mucho peso durante la pubertad también es un factor de riesgo, o es un factor que está asociado al origen de este síndrome. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en el síndrome de ovario poliquístico son trastornos menstruales, existiendo en ellos amenorrea, que es el cese de la menstruación, y opsomenorrea, donde opsomenorrea significa por ciclos que sean mayores a 35 días. Datos de hiperandrogenismo o hirsutismo en un 60% de las pacientes, acné del 5 al 15% de las pacientes o alopecia en el 5% de las pacientes. También podemos encontrar virilización, que es características masculinas en un cuerpo femenino. Sin embargo, a pesar de todos estos signos y síntomas, hay reportes que entre 4 y 20% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden ser regulares o eumenorreicas. Quiere decir que van a tener sus ciclos como siempre los han tenido, sin alteración en cantidad ni en días, ni en el intervalo entre ciclo y ciclo. Sus manifestaciones clínicas, como ya las mencionamos, son irregularidades menstruales, signos de hiperandrogenismo como acné o hirsutismo y obesidad. Presentado un aumento en la comorbilidad como obesidad o diabetes 2. Quiere decir que puede ser, digamos que está perjudicado también porque además del síndrome pudieses tener obesidad o diabetes.
¿Ok? El hirsutismo entonces está definido como un crecimiento excesivo de pelo, o sea, un desarrollo en los folículos pilosos, en áreas generalmente asociadas con maduración sexual masculina: cara, tórax, línea alba, abdomen bajo, glúteos y muslos. La virilización incluye hirsutismo extremo, asociado a recesos temporales, por ejemplo, calvicie. También las pacientes pueden tener voz masculina, hipertrofia muscular, atrofia de mamas y clitoromegalia. ¿Ok? Quiere decir que se van a volver más musculosas, va a haber una disminución en el tamaño de las glándulas y además puede haber un aumento en el tamaño del clítoris. El acné en el síndrome ovario poliquístico se encontró en un 37%, siendo en algunas pacientes el principal motivo de consulta. Los datos clínicos más frecuentes de virilización incluyen el aumento de la longitud de clítoris, referida por los pacientes, y masculinización de la voz. Las variaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico incluyen irregularidad de los ciclos menstruales. Además, no todas las pacientes con ciclos regulares presentan ovulación, lo cual puede ser determinado con la medición de progesterona sérica en la fase lútea media. Debido a la variabilidad y a la complejidad de la fisiopatología, se han hecho varios intentos para definir criterios para su diagnóstico, siendo el más aceptado el de Androgen Excess and PCOS Associated, donde se definieron sus características clínicas principales: hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, o sea, el aumento de un conteo de perfil hormonal masculino, o sea, de andrógenos; disfunción ovulatoria o varios ovarios poliquísticos; exclusión de trastornos relacionados. El diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico puede ser realizado cuando otras patologías han sido excluidas. Por ejemplo, si tuviéramos una alteración con la hormona tiroidea, con la glándula tiroidea, entonces descartarla. Descartar si existiera una hiperplasia adrenal congénita, descartar hiperprolactinemia, descartar tumores secretores de andrógenos y síndrome de Cushing. Diagnóstico. Primero, conocer los valores de andrógenos, los cuales se observan en un 60-80% de las pacientes elevados. Tenemos la hormona de testosterona libre de 90 a 300 picogramos sobre miligramo. La cifra de testosterona total es de 270 a 1070 nanogramos sobre decilitro. Tenemos también 5-alfa-DHT de 30 a 85, FSH de 1 a 12, LH de 2 a 12, prolactina de 2.5 a 17. Estos son sus valores mínimos y sus valores máximos. Quiere decir que el resultado normal estaría dentro de estas cifras mencionadas. Los estudios complementarios para evaluar la comorbilidad serían perfil de lípidos en ayunos, glucosa sérica, insulina sérica. Recuerden que la comorbilidad se basa en diabetes y obesidad. También se puede tomar una razón de glucosa-insulina, que debe ser menor a 4.5 y sugiere resistencia a la insulina. Ultrasonido transvaginal, obviamente para detectar por imagen la presencia del ovario poliquístico, el cual nos sirve en un 62 a 75% de los pacientes.